Muy buenas noches, bienvenidos a Directo a tu Salud. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, en mi opinión, más que importante. Vamos a hablar de las vacunas. Es decir, hoy vas a saber qué vacunas es conveniente aplicarse, por qué, cuándo y en qué caso. Además, para eso, vamos a entrevistar a el doctor Alejandro Ellis, que es especialista en infectología, en pediatría y se ha dedicado gran parte de su vida al tema de la vacunación. Y vamos a hablar luego de contestar todas las preguntas que ustedes tengan para hacer, vamos a hablar de cómo, bueno, qué resumen tenemos, con qué nos quedamos y a su vez cómo poder implementar la pirámide de hábitos saludables para poder potenciar el efecto beneficioso de protección que tienen las vacunas. Es decir, todos sabemos que vacunarse es algo más que importante, que a lo largo de la vida ha salvado millones y millones de vidas en la historia de la humanidad, pero en principio no tiene el concepto como que a uno se le inyecta o un virus atenuado o una partícula de alguna bacteria o alguna proteína. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo conozca ese agente que nos puede ocasionar una enfermedad y esté prevenido para cuando en alguna oportunidad nos tengamos que enfrentar a él, que ingrese a nuestro organismo ya tenga defensas y pueda gestionar ese problema sin que corramos riesgo de tener una enfermedad grave o muerte. Bueno, pero mejor que hablar yo de esto, vamos a darle la bienvenida al doctor Alejandro Ellis para que él nos pueda informar e ilustrar sobre el tema. Bienvenido, Alejandro, a Directo a tu Salud. Un gusto tenerte con nosotros. Gusto también. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Bueno, Alejandro es pediatra, pero no lo vamos a exprimir con la pediatría porque yo hablaba la vez pasada con él que en pediatría está todo claro, es decir, las mamás llevan al nene al pediatra, el pediatra dice, mira, la libretita tenés que darte tal y tal vacuna para el colegio. Bueno, eso está más o menos claro. El problema es cuando crecemos. Es decir, Alejandro me comentaba que, bueno, a los 11 años nos toca darnos la vacuna doble, que es el tétano y difteria. Después hay que ponerse a los 21. Pero como me pasó a mí, imagino a la mayoría de los jóvenes, cuando uno está en la facultad, nadie repite esa vacunación. Entonces, después cuando nos cortamos, nos pasa algo, nos agarra la locura, que hay que protegerse contra el tétano. Entonces, ¿cómo nos dirías, Alejandro, vos que uno puede reinsertarse en el camino correcto cuando ha perdido el rumbo ahí, como para arrancar con algún tema? Bueno, por ahí dos conceptos importantes. Uno, vos comentabas que la parte pediátrica es como que estaba solucionada. Es cierto, tenemos un calendario nacional de vacunación excelente en la Argentina, pero todavía tenemos coberturas no tan buenas y es más, en los últimos años han bajado un poco las coberturas. Coberturas que deberían ser arriba del 95% en pediatría, hoy llegamos al 80% en varios lugares. Y es un desafío volver a tener coberturas muy altas, porque las coberturas muy altas evitan que circulen los virus o las bacterias y de esa manera protegida a toda la población. Con respecto a la segunda pregunta que hiciste con la vacunación de los adultos, es súper importante porque en realidad hay una vacuna que se da a los 11 años, que es la triple bacteriana acelular, que tiene tétano, difteria y tos convulsa también, que se da a los 11 años. Y después la vacuna antitetánica y la vacuna antidiftérica se debería dar toda la vida cada 10 años. Entonces, si uno se vacuna a los 11, a los 21 se debería dar la vacuna doble o triple bacteriana celular o doble. La vacuna doble está disponible, es gratuita en el calendario, todos los vacunatorios la tienen y se debería dar a los 21, a los 31, 41 y así toda la vida. ¿Por qué es importante ese concepto? Y que es quizás lo más importante y lo menos frecuente de que ocurre. Porque en realidad es como vos decís, cuando uno no se da a los 21, a los 31, a 41, tiene un corte, se clava un clavo, pilla algo oxidado, lo que sea, y entonces están desesperados saliendo a buscar la gamma-globulina antitetánica, la vacuna, porque no sabe si se vacunó o si no se vacunó. Es más, en las cirugías, que son cosas relativamente frecuentes también de los adultos, la mayoría de las veces se tiene que vacunar y en algunos casos hasta dar la gamma-globulina antitetánica. ¿Por qué? Porque no están vacunados.
Entonces, si uno se da la vacuna doble a los 21, 31, 41 y así toda la vida, digamos, no necesita estar en esas situaciones de estrés cada vez que, digamos, se clava un clavo, toca algo oxidado, etcétera, ¿no? O se opera. O Tampoco te la tendrías que dar. que no es, que no es un tema menor. Ya al estrés de la cirugía uno le tiene que agregar el estrés de no saber si está vacunado o no. ¿No? No, y el costo, porque vos vas a un hospital y te dicen, la gamma globulina la tiene que comprar usted, te dicen. Y te Claro, mandan con el papelito a que la compres, sí, en además. un hospital también y también en situación privada también. Es muchísimo más costosa la gamma globulina Claro. antitetánica que la vacuna doble, digamos, ¿no? Por eso hay que insistir mucho en la vacunación del adulto, y eso lo dijiste muy bien vos. La vacuna no es una cuestión de chicos solamente, es de 0 a 100 años. Bueno, entonces, paciente joven, tener agendado darse la doble adultos, como se conocía tradicionalmente, ¿no es cierto? Que es gratuita y te la das al 1, al 21, 31, 41. Y si alguno arranca ahora a los 35, bueno, 35, 45, que se agende. Ahora tenemos los teléfonos que nos permiten, ¿no es cierto?, agendar muy bien esas cosas. Entonces, eso sería lo primero. ¿Qué otra vacuna vos recomendás sí o sí en gente joven sana? Hablemos adulto joven, 30, 40, 50, si querés, definimos hasta los 65, no sé cómo te gustaría definirlo, el adulto joven o Claro. adulto simplemente. Bueno, el adulto, vamos a hacer un paréntesis si querés con el tema Dale. de la embarazada, que lo hablamos después. Pero el adulto, digamos, una persona adulta, ponerle a partir de los 20 años, digamos que 21 años si querés, para poner, digamos, una vacuna importante a los 21 sería la doble adultos, de ahí hasta los 65 años, si es población sana, no tiene mayormente importancia de darse o obligatoriedad, si querés, de darse alguna vacuna en particular. Hay vacunas que están dentro del calendario y hay vacunas que son recomendadas. Todas las vacunas en general son buenas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la vacuna está hecha para minimizar la morbilidad de la enfermedad y eventualmente evitar en menos casos la mortalidad de la enfermedad. Entonces, no hay vacunas malas que estén, digamos, en los calendarios, en la población o mismo en el mercado. No se va a producir un producto que sea malo, digamos, ¿no? Entonces, pongamos como grosero, entre los 21 y los 65 años, uno no necesitaría más que la vacuna doble adultos, después hacemos el paréntesis de la embarazada. A partir de los 65 años, cuando ya empieza la inmunidad a disminuir bastante, uno empieza a tener obligatoriedad de darse vacunas. Ya, por ejemplo, la antigripal, los que somos mayores de 65 años, nos la tenemos que dar todos los años. La vacuna neumocócica, que hoy existe una mejor vacuna de la que existía antes, que hay neumocócica 13 valente, 15 valente o 20 valente, esa uno se la tiene que dar también a partir de los 65 años y en principio es una sola dosis. Entonces uno ya está cubierto con dos de las vacunas importantes para dar en los mayores de 65 años, ¿no? O sea, sí, pero la gripe es anual. La gripe es anual. La vacuna antigripal nos la tenemos que dar todos los mayores de 65 años en forma anual. Ahora, todos los pacientes de 2 a 64 años que tengan factores de riesgo para vacuna antigripal, y eso uno lo puede consultar en el vacunatorio o en su clínico de cabecera o lo que sea, los que tienen factores de riesgo, por ejemplo los asmáticos, enfermedades crónicas, renales, etcétera, se tiene que dar la vacuna entre los 2 y los 64 años en forma anual mientras dure la patología por la cual uno se aplica la vacuna, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo difícil. Una persona tiene una enfermedad oncológica, digamos, y mientras dure todo el tratamiento y posterior y varios años, se va a tener que dar la vacuna antigripal todos los años. Y después, cuando ya esté curado totalmente, ya no la necesitaría hasta que llegue nuevamente a los 65 años, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, entonces, obligatorio nada salvo la doble, me decís, porque por ejemplo, COVID, que hoy en día te aconsejan vacunarte todos los años contra el COVID. Paciente, dicen más de 50. La evidencia que dice, más de 65, No, más de en 50, realidad, o solo en epidemia. no, es una vacuna que ya no es para epidemia. En su momento fue para epidemia porque hubo una pandemia, entonces todos nos Es teníamos obvio. que vacunar Sí, sí.
para COVID. Prácticamente nadie, digamos, tenía anticuerpos para el SARS-CoV-2, entonces nos tuvimos que vacunar. Ahora, por ejemplo, vamos a poner, los chicos hasta los 17, de 6 meses a 17 años que tienen 3 dosis de vacuna de COVID ya no necesitarían vacunarse. Después de los 50 años, en casos particulares, o mejor, después de los 65, ya sería más mandatorio. Después de los 65 sí sería recomendable. Entre los 50 y los 65 sería recomendable, pero más de los 65 es ampliamente recomendable. Eso uno lo puede ir, ¿cómo se llama? Consultando eventualmente con su médico y todo. Y también siguiendo los lineamientos técnicos de las vacunas de cada país. Hay países que son, digamos, más de vacunar más veces, otros menos veces, pero bueno, uno busca los lineamientos técnicos y trata. Sí, yo había escuchado, decime si es correcto, que más de 50 era una vez al año, más de 75 2 veces al año. No sé si es correcto lo que te estoy Sí, diciendo. sí. El tema es la adhesividad, digamos. Uno lo que ve, digamos, que muy poca gente sana, entre comillas, mayor de 65 años se vacuna 2 veces por año. Si no se va a vacunar 2 veces por año y se vacuna una vez por año, está bien también, digamos, ¿no? Pero de todos modos, a veces cuando uno es demasiado exigente, la adhesividad baja, digamos, ¿no? Claro. Ahora, entonces, ¿podría uno no vacunarse contra el COVID hasta los 65 años, que está bien igual? No es que está haciendo algo No, malo, sino tiene comorbilidades. bueno, lo que pasa que, digamos, todas estas cuestiones en realidad, digamos, hay recomendaciones, pero no son recomendaciones, digamos, forzosas, digamos. Entonces, ¿es Claro. recomendable? Sí, es recomendable. ¿Es recomendable, por ejemplo, tener la vacuna de herpes en los mayores de 50 años? Sí, es recomendable. ¿Está en el calendario nacional? No, no está en el calendario nacional. ¿Es costosa la vacuna? Y para algunos puede no ser costosa, pero para otras puede ser costosa. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, en una familia, una persona de 50 años y una de 70, ¿a quién vacunaría si tiene que Claro. pagar la vacuna contra el herpes zóster? Vacuna al de 70, porque sí, cuando es mayor de 70, el riesgo es muchísimo más alto. Entonces, uno va balanceando ese tipo de cosas. Si tiene la posibilidad de vacunarse a los 50 para el herpes zóster, buenísimo también. Pero si tiene la posibilidad de vacunarse contra el herpes zóster y no está vacunado con la vacuna doble adultos, ya es como que tiene poco sentido, digamos, ¿no? Entonces, hablemos de eso. Entonces, vacuna sí o sí la doble. Y después de los 65 me dijiste gripe Antigripal, anual, COVID y... Pneumo 23, COVID perdón, me dijiste Pneumo 13. No, Y la 23, que viste que el espérate, calendario era una un año y al otro año la otra había que dar. no, espérate. Ahora ya eso cambió y ahora, después de los 65, uno recomienda dar lo que se llama las vacunas conjugadas. Existe la 13 valente, la 15 valente y la 20 valente y es de distintos laboratorios y esas vacunas se dan una sola vez, no es necesario Una vez. repetirla. Antes, ¿qué hacíamos? Dábamos se llama vacunas de polisacáridos que nosotros le damos a los 65 y después a los 70. Y después vino la conjugada con la de polisacáridos y dábamos una y después dábamos la siguiente al año. Pero en realidad hoy en día, teniendo vacunas conjugadas, hoy en día deberíamos vacunarnos con las vacunas conjugadas una vez después de los 65 años. Y listo. Y listo. Entonces, después te quedas solo con COVID y con gripe Antigripal. anual. Claro, claro. Ahora, vacunas así que se recomiendan y no es obligatorio. Mencionaste el herpes zóster. El herpes zóster son 2 dosis, ¿no es cierto? Sí, Que hay que darse. sí, Después de los 50, y si te la das después de los 50, igualmente son 2 dosis y sí, nada más. No es sí. que a los 70, 80 hay que volverse a dar otra. No, por el momento no. Todas las cuestiones de vacunas, uno hoy afirma una cosa, pero hay Obvio, que ver obvio. la evidencia a largo plazo. Por ejemplo, Claro. digamos, hay vacunas que uno dice, bueno, cuando empezamos a vacunar hace muchos años contra el sarampión, pensamos que una sola dosis era suficiente para toda la vida y después vimos que eran necesarias 2 dosis de sarampión después de
primer año de vida para tener inmunidad permanente y para que se elimine el sarampión en el mundo, como Claro. en América, ¿no? O sea, lo que hoy digo no es taxativo para dentro de 20 años. No, porque dentro de 20 años ven que a todos los que van a los 50 vuelven a tener herpes zóster a los 75, van a decir, che, hay que dar un refuerzo. Claro, exactamente. Claramente. Así como hay cosas que son al revés. Por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, antes la dábamos cada 10 años cuando viajábamos al exterior a algunos países que la requerían, y hoy en día se da una sola vez en la vida. Claro. Ahora, te llevo a las vacunas que recomiendo. Por ejemplo, el año pasado se habló mucho del sincicial respiratorio en adultos. Eso, ¿vos qué pensás? ¿Es una buena recomendación o solo en casos especiales? ¿Qué es lo que vos nos podrías decir? Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis y meterme sí en el tema de la vacuna de la embarazada. ¿Por qué? Porque en realidad la vacuna del sincicial respiratorio en la mujer embarazada es importantísima dársela a toda mujer embarazada. Esa está en el calendario, es gratuita, y toda embarazada entre enero y julio se debería dar esa vacuna. ¿Cuándo? Entre la semana 32 y 36 del embarazo. Eso es importantísimo. O sea, ahí no hay tutía, no es huésped inmunocomprometido, nada. Es toda la mujer embarazada entre la semana 32 y la semana 36. Es una vacuna sin cargo para el paciente y que se da entre enero y julio. ¿Por qué entre enero y julio? Porque el virus sincicial respiratorio circula en los meses de otoño y de invierno, y entonces es importante que reciba esa vacuna. ¿Qué es lo que previene esa vacuna en el recién nacido? Hasta un 70% de las internaciones por bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio. Claro. Por eso es importantísimo esa en la mujer embarazada. En el huésped inmunocomprometido también. Y en la persona sana, digamos, pongamos 40, 50 años, no tiene sentido aplicar esa vacuna. Ya en el mayor de 65 años puede ser recomendable siempre y cuando también uno se haya dado todas las otras vacunas, ¿no? Es decir, Claro. si tiene la antigripal, si tiene la del herpes zóster, si tiene la neumocócica, la doble adultos, etcétera. Bueno, cuando uno ya tiene un esquema completo y puede aplicársela, buenísimo, se la aplica. Pero en general lo que vemos que en los adultos no tienen ni siquiera la doble adultos, ¿no? O sea que estamos hilando demasiado finito recomendar una vacuna muy buena, costosa y que no está en el calendario nacional cuando ni siquiera tenemos las vacunas del calendario nacional aplicadas en el adulto, ¿no? Claro. Ahora, ¿y qué pasa con la embarazada? Viste que la embarazada yo soy médico clínico, no atiendo embarazadas, ¿no es cierto? Pero uno recordaba que durante el embarazo se daba 2 veces la vacuna antitetánica. Si vos estás con el calendario bien llevado de la doble, ¿eso es necesario? Sí, es muy buena la pregunta porque es imprescindible, no necesario. Toda mujer embarazada a partir de semana 20 se tiene que vacunar, pero no es la doble adulto la que se da ahora, sino la triple bacteriana celular, que es difteria, tétanos y tos convulsa. Y todo convulso. ¿Por qué es tan importante la triple bacteriana celular y en cada embarazo? Porque esta vacuna que se da en el embarazo previene la tos convulsa o coqueluche en los chicos chiquitos, que los que no están vacunados, por ejemplo los menores de 2 meses, y se internan con coqueluche, es gravísima, digamos, Claro. la tos convulsa es gravísima en los chicos chiquititos. Si uno se la da en la embarazada, prácticamente hoy en día no tenemos casos de coqueluche por la vacunación de la mujer embarazada. Entonces es en todos los embarazos a partir de la semana 20. Y también en el embarazo la vacuna antigripal digamos, en situación de periodo estacional de gripe, ¿no? O sea, en embarazada ya estaríamos con la posibilidad en algunos casos de vacunar con 3 vacunas a la mujer embarazada. Sincicial, triple. Y antigripal. Brillante. Y con un gran impacto en la salud del neonato y del niño recién nacido. Sí, es enorme el impacto. Si uno está hablando que la prevención del sincicial respiratorio es 70% de prevención de internación,
las madres que muchas están asustadas cuando nacen sus chicos en invierno por la bronquiolitis y nosotros vemos que a veces los hospitales y centros privados están Colapsan, sí. saturados y colapsan las guardias. Si uno dice, te voy a dar una vacuna que te puede prevenir el 70% de la internación de tu hijo, si se agarra virus sincicial respiratoria, es una muy buena política. Ni hablar, claramente, sí. Entonces, esas son las vacunas que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, como cosa... ahora, pregunta, porque viste que con esto del COVID hubo un montón de movimientos antivacunas, que la gente se quejaba, que tengo tal problema por la vacuna. Mira, yo te voy a ser honesto en algo con lo que... Lo que pasa es que lo que yo vi no es ciencia, porque la experiencia de uno puede estar viciada por un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero viste que se decían muchas cosas. Yo, acá en mi consultorio, yo atiendo mucho a veces pacientes flebológicos y yo te soy honesto que no vi más frecuencia de TBP que en los años anteriores a que exista el COVID, el COVID, y sí vi casos de TBP post-COVID, no post-vacuna, por haber tenido COVID. Pacientes que tuvieron COVID y después cuando se recuperaron, tuvieron TBP. Te hago esta pregunta porque hay mucha gente que tiene miedo al efecto adverso de la vacuna, para que vos puedas tranquilizar al respecto. Sí, el tema que muchas veces los efectos adversos de la vacuna son efectos adversos menores que los efectos adversos que puede producir la enfermedad. Es decir, con el COVID pasó eso. Nosotros decíamos, uy, qué miedo. Encima hubo un problema en el cual había vacunas rusas, había vacunas chinas, había vacunas de Pfizer de ARN mensajero, estaba la vacuna de Oxford en Europa y todo eso. Entonces nadie sabía ni siquiera qué vacuna darse y una empezaba, no, esta produce miocarditis y la otra produce trombosis y todo eso. Y en realidad, bueno, también es cierto que la enfermedad producía ese tipo de cosas. Entonces, ante tener la enfermedad o el efecto adverso de una vacuna, uno prefiere tener el efecto adverso de una vacuna. Después, con el correr de los años, uno muestra que hubo algunas vacunas superiores a otras. Por ejemplo, la vacuna producida en Oxford, que evitó millones de muertes en Europa, porque era una vacuna buena y por otra parte muy económica, evitó millones de muertes. Pero después se vio que algunos de ellos estaban relacionados con efectos, como vos decís, de trombosis. Entonces, a la luz de los años, uno dice que las vacunas de ARN mensajero son mejores que la de Oxford y la vacuna de Oxford finalmente se discontinuó. ¿Por qué? Porque era un poco menos efectiva que las vacunas de ARN mensajero y tenía un poco más de efectos adversos con respecto a eso. Pero no hay que restarle mérito que fue una vacuna que en su momento logró un impacto muy grande y posiblemente menos efectos adversos que si la persona no hubiera estado vacunada y hubiera sobrevivido, ¿no? Exactamente, sí, totalmente de acuerdo, 100%, sí, señor. Entonces, para ir resumiendo, entonces, vamos a decir que paciente joven, según Alejandro, sí o sí recordar la vacuna doble, fundamental a lo largo de toda la vida. Esa es como primera recomendación. Segunda recomendación, después de los 65 años, darse la vacuna antigripal todos los años, la vacuna para el COVID y la vacuna antineumocóxica, que ahora es una sola vez. Y como recomendación, si se puede y uno quiere estar al día, la vacuna para el herpes zóster y eventualmente, después de los 70, la vacuna para el sincicial respiratorio. Y no dijiste un dato muy importante, dijiste un dato muy importante que es la embarazada. Más que importante que para prevenir en el embarazo, más que nada es para prevenir en la vida del recién nacido un 70-80% menos de internación con sincicial respiratorio y la triple bacteriana para evitar la coqueluche, como has mencionado, que esos dos datos para mí son la verdad. Y bueno, y antigripal dijiste si corresponde a la estación, eso es lo que acabas de mencionar. Sí. O sea, para que la gente tenga claro
que si estás embarazada, pensá en hacer esas 3 vacunas que son importantes para la salud de tu hijo. Perfecto. Y lo importante es que las vacunas en la mujer embarazada son vacunas que no tienen costo para la Claro. persona, digamos. O sea, todo tiene costo porque, digamos, las vacunas ya alguien las compra, o sea, tiene costo. No son gratuitas, alguien las está pagando, pero en realidad no tiene costo para el paciente y tiene un beneficio enorme para la población, para la embarazada misma y sobre todo para su hijo. Perfecto. Y una última pregunta, hablabas de viajes. Una última pregunta de mi parte, ahora después vamos a ver las que nos hizo la gente, pero de viaje, fiebre amarilla, ¿algo más que quieras decir que la gente tenga que tener cuidado cuando va a viajar para vacunarse? Bueno, fiebre amarilla indudablemente es una vacuna importante y también es una vacuna importante porque algunos países no nos dejan entrar si no tenemos la vacuna de fiebre amarilla, no porque ellos la tengan, sino porque consideran que la Argentina la tiene y entonces no la tiene que tener. La tiene que tener. Por ejemplo, para nosotros es importante la vacuna de fiebre amarilla si nosotros vamos a Brasil por el hecho que Brasil tiene más fiebre amarilla que nosotros. Y hay una vacuna que no mencionamos en su momento, que no está en el calendario, pero es una muy buena vacuna, que es la vacuna contra el dengue. Si Ajá, nosotros, sí, no mencionamos. si nosotros, digamos, pudiéramos vacunarnos contra el dengue y estuviéramos fuera del rango que la vacuna se puede dar en forma sin costo para el paciente, es una muy buena vacuna, digamos, ¿no? Por lo tanto, es una vacuna para dar, digamos, también, no solamente para uno viaja, sino porque también nosotros tenemos dengue acá en la Argentina, digamos, ¿no? Obviamente, esta vacuna en algunos grupos poblacionales se puede dar, digamos, sin que tenga costo, pero en otros grupos etarios uno la recomienda dar también, digamos, ¿no? O sea, vos en el grupo etario que no está recomendado por calendario, que es gratuito, vos recomendás que se la den Sí, igual. Si uno sí. se la puede dar, que se la dé. Y uno se la puede dar que se la dé. El tema acá, digamos, es por qué dársela, digamos, porque se va a, entre comillas, morir de dengue. No, el dengue es una enfermedad que tiene baja letalidad, 0,5%, un poquito más en Argentina, pero no supera el 0,6, 0,7%. Pero de todos modos, la morbilidad en algunos casos es importante. Entonces, si yo puedo utilizar una vacuna que está disponible y aunque tenga que pagar por esa vacuna, evito estar de repente 10 días en cama con hipotensión, sintiéndome mal y todo, y prefiero tenerla. O yo tengo que trabajar y soy cuentapropista y 10 días en cama me significa 10 días de lucro cesante y bueno, prefiero invertir en vacuna para dengue y no estar 10 días en cama y no poder trabajar, digamos, ¿no? Son excelentes vacunas, digamos, como para dársela. Y de hecho, hoy en día ya se sabe que la duración de esta vacuna es por lo menos 5 años. Después, por ahí el año que viene decimos que es un poco más. Claro, claro, claro. Y tenemos unas preguntas que te queremos hacer, que nos ha hecho acá la audiencia. Yo recuerdo que una de las preguntas que hicieron es, si tengo más de 65 años, ¿tengo que darme otras vacunas? Sí, ya lo aclaró Alejandro claramente. Pero había otra pregunta que era que si tengo diabetes, si tengo que tener algún cuidado con alguna vacuna más, si el paciente tiene diabetes. Sí, si tiene diabetes, obviamente todo lo que dijimos para la persona de no vacunar a cierta edad es para la persona, digamos, que no tiene ninguna comorbilidad. La diabetes es una de las enfermedades que uno aconseja vacunar. Por ejemplo, vacuna antigripal todos los años. Si puede tener la vacuna antineumocóxica, que reciba la vacuna antineumocóxica también. Es decir, la vacuna COVID que la reciba también. Es decir, entra del grupo de comorbilidades que puede aplicarse la vacuna. Y eso incluso en el Programa Nacional de Vacunación hay un sector que se llama vacunas en huéspedes especiales con la indicación del médico, esas vacunas la puede tener sin costo también. Ah, mirá qué bien, qué dato interesante. Sí. Y creo que tenemos otra pregunta más. A ver. Esta es la última que teníamos, sí. Si me engripo varias veces al año, que quizá no es gripe lo que tiene, ¿no? Porque eso... Sí, eso es un tema recurrente. Dice, yo por ejemplo no me pongo la vacuna antigripal porque el año que me la puse
Claro, gripe. En realidad hay muchos virus respiratorios y hoy en día sabemos que hay mucho más de lo que nosotros pensamos que había porque tenemos mejores técnicas de diagnóstico molecular para hacerla. Pero muchas veces lo que nosotros decimos gripe es justamente virus incisional respiratorio, puede ser rinovirus, puede ser un adenovirus. Hay diferentes virus que producen infecciones respiratorias y no necesariamente la gripe. Por ejemplo, en pediatría es muchísimo más frecuente el virus sincicial respiratorio y el rinovirus que la influenza. No obstante, es importante vacunar con influenza a todos los chicos de 6 meses a 2 años, ¿no? claro. Pero bueno, claramente acá para mí juegan otras cosas. Yo hago mucho medicina integrativa, estilo de vida. Acá en esto tiene mucho que ver el estrés, tiene que ver mucho que ver el cortisol, tiene que ver la alimentación que uno tiene, la microbiota que uno tiene. Bueno, acá hay un montón de cosas que hacen a la inmunidad, que duermas bien, ¿no es cierto? Un montón de cosas. El ser humano es un todo y eso hace que a veces tenga las defensas bajas y con más frecuencia uno tenga este tipo de cosita en vía aérea superior que no pasa de ser eso, ¿no es cierto? Sí, Que no es gripe, claramente. sí, sí, y es cierto. Y la vacuna siempre es un complemento de algo, un complemento súper importante, pero es un complemento. Eso no significa que si yo me vacuno, voy a dormir bien, no voy a estar estresado, etcétera. Digamos, son como Obvio, obvio, complementos obviamente que no. importantísimos, digamos, pero van hacia agentes específicos, no va contra todo, Claro. digamos. No, exactamente, no, no, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero claramente te evita, como vos decís, un montón de problemas, como de estar en cama, de estar enfermo mucho tiempo, que eso tiene hasta un impacto económico en la vida personal de uno, inclusive, ¿no es cierto? En la vida y en la vida laboral en general. También, sí, sí, sí. Tema no menor en la Argentina, ¿no? También, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, esto es un poco lo que comentaste, ¿no? Si en el pasado no me di todas las vacunas, me las tengo que dar ahora. Si alguien por H o por B no se dio a lo largo de su vida las vacunas que correspondían. Bueno, Principalmente sería la doble, la que hablamos, ¿no? sí, La la más... doble adultos, por ejemplo, o sea, mañana, digamos, alguna persona que haya escuchado el programa, mañana, si no tiene la doble adultos en los últimos 10 años, puede ir al centro al vacunatorio del hospital o del centro de salud y darse la doble adultos y después por 10 años quedarse tranquilo, digamos, ¿no? Y si no te acordás, suponete que te la diste hace 8, hace 6, no te acordás, si, che, uy, vi el programa, a mí me parece, yo hace un montón que no me la di una vez. ¿Qué pasa si te la das? En general, mejor dársela que no dársela. Es decir, no puede pasar nada. Si te la diste hace No, 5, 6, no no, pasa no pasa nada. nada, no pasa nada. Es decir, yo tengo la duda de cuándo fue, mejor vacunarte. Perfecto, excelente respuesta. Muchísimas gracias. Muy, muy buena respuesta. Porque eso también a veces paraliza. El miedo paraliza, ¿viste? La gente ante Es- la duda y no lo hago, y dicen. Y es no, mejor vacunarse. Muy buena tu respuesta. Muy, muy buena. Muy bueno, buena. Bueno, Alejandro, la verdad, sé que estabas trabajando, que estabas reocupado. Por lo tanto, te agradezco un montón que hayas estado. Fue súper, súper importante toda la información que diste para la audiencia. Realmente fue sumamente clarificador para la audiencia, así que pienso que has hecho un aporte muy grande para que mucha gente, como dijimos, si nosotros logramos que mañana alguien vaya y se ponga la doble, ya está, valió la pena hacer el programa. ya te ganaste el programa. Con una sola dosis Claro. que mañana se aplique está perfecto. Claro. Bueno, Ah, un gusto realmente. bueno, Seguramente te vamos a volver a invitar porque sé que has escrito un libro, que vas a presentar un libro, así que capaz que después hacemos otra invitación en otro tono, con otra mirada y abordamos otros temas. Así que perfecto. un Aclaro que placer. el libro no es de medicina, digamos. No, por eso, ¿no? Ya sé, sí, sí, sí. Bueno, pero acá en este programa hablamos de estilo de vida también, así que es algo interesante para poder comentar seguramente. Bueno, Te agradezco un montón, te mando un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo y por haberte prestado a esta entrevista para poder llevar esta información a la audiencia directa a tu salud. Muchas gracias, bueno, Alejandro. Un abrazo grande. muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? No, a vos, por favor. Bueno, realmente un lujo la entrevista con el doctor Alejandro Ellis. Claramente la información que nosotros tenemos que manejar
es que la vacunación es súper importante para prevenir, para que no nos enfermemos en forma grave y mucho menos en forma mortal. La prevención acá es clave y como dijo Alejandro, hay vacunas que son imprescindibles. Por ejemplo, la doble adultos. La doble adultos a los 21, a los 31, pero bueno, si no te acordás y no sabés, no importa. Te la das, la doble adultos, y es una vez cada 10 años. Y eso hace que uno no tenga que preocuparse si se opera, si se tiene una espina, un corte, lo que fuere. Está protegido contra el tétanos y la difteria. Otro dato súper importante fue que no hay ninguna obligación de ninguna vacuna hasta los 65 años uno es sano. Si uno es sano, ahí a partir de 75 habría que evaluar el tema de la gripe en forma anual, la vacuna del COVID en forma anual y la vacuna contra el neumococo. Y eso sí o sí. Y si uno puede, y puede hacer un gasto porque esto no es gratuito, vacunarse contra el herpes zóster, lo que vulgarmente se llama culebrilla, y contra el virus social respiratorio. Algo muy interesante que dijo Alejandro es que si uno va a viajar, la vacuna que ha quedado es la fiebre amarilla y es una nada más. Y el otro dato más que importante fue el embarazo. En caso de estar embarazada, una mujer se debería aplicar la vacuna triple bacteriana, que es contra tétanos, coqueluche y difteria, porque esto evita que el bebé pueda tener tos convulsa, que es una enfermedad muy grave en el recién nacido, como así también darse la vacuna del sincicial respiratorio, que es gratuita y evita el 70% de internaciones por bronquiolitis en los niños pequeños, y si estacionalmente le corresponde, vacunarse contra la gripe. Bueno, esto es el resumen de lo que ha dado el doctor Alejandro Ellis y me parece que es de vital importancia para que todos tengamos esa información. Obviamente, si uno tiene una comorbilidad, una enfermedad asociada siendo joven, por ejemplo, como preguntaron, diabetes, asma, enfermedades cardíacas, respiratorias, hepáticas o renales, ahí sí habría que darse todo lo que hablamos para después de 65, hay que dárselo antes de los 65, porque uno está en una situación de vulnerabilidad porque tiene alguna enfermedad asociada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros potenciar el efecto de la vacuna? Es decir, aumentar nuestras defensas aplicando la pirámide de tratamiento ortomolecular. Bueno, decimos que nuestra pirámide de estilo de vida, nuestra pirámide ortomolecular, lo más importante es la alimentación. Bueno, una alimentación rica en frutas, en verduras, en cereales integrales, en legumbres, que son muy ricas en fibra, entonces favorece nuestra microbiota. Es rica en vitaminas, fundamentalmente vitamina C, que está en las frutas, en las verduras, vitamina clave esta, como así también el zinc, que está en los frutos secos, en los cereales integrales, como así también la vitamina del sol, que es la vitamina D. Son todas vitaminas. La vitamina A, que viene del beta-caroteno, que se encuentra, como dijimos, en la zanahoria, en el zapallo, en todas las verduras color amarilla. Eso es fundamental para tener unas defensas altas. Pero además tenemos suplementos que podemos utilizar. Tenemos suplementos que yo les diría que suplemento a tener en cuenta: a la cabeza la vitamina C, la vitamina D, el zinc y la melatonina. Estos son suplementos que van a aumentar nuestra inmunidad, nuestras defensas contra las infecciones. Una pregunta que hubo, y yo me resfrío frecuentemente o me engripo frecuentemente. Bueno, una manera de aumentar las defensas es alimentándose como comentamos y agregando estos suplementos. Ahora bien, esto tiene que ver, el hecho de la melatonina, con el hecho de otra parte de la pirámide que es el buen dormir. El día que uno se vacuna, se está demostrado que si uno duerme, tiene un sueño reparador, ese día la producción de anticuerpos es mucho mayor que la que uno tendría si no duerme. Por ejemplo, si te vas a poner la vacuna mañana, la idea no es irse a bailar y acostarse a las 7 de la mañana, porque vas a tener menos respuesta a fabricar defensas. Otra parte importantísima de la pirámide es la actividad física. La actividad física en forma moderada
aumenta las defensas, como así también la actividad física en forma exagerada, como por ejemplo correr 120 kilómetros, eso baja las defensas. Eso está totalmente demostrado en investigaciones que se han hecho en corredores, sobre todo en maratonistas, donde ven que tienen una baja en los glóbulos blancos cuando hacen maratones largas de 3, 4 horas, en los natural killer, que son unos glóbulos blancos que se llaman asesinos, que matan a las bacterias, a los virus, a esos gérmenes que nos quieren infectar. Por lo tanto, la actividad física moderada aumenta las defensas, la actividad física en exceso va a bajarlas. Y otra cosa fundamental es el control del estrés, la meditación, porque sabemos que el estrés produce cortisol y el cortisol baja nuestras defensas. Entonces, ¿qué alimento podemos destacar? Bueno, yo un alimento que destacaría para aumentar las defensas, además de los que hablamos, los generales, como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, hablaría de los hongos, los champiñones, los portobelos. Realmente tienen una sustancia que se llama betaglutano y un aminoácido que se llama ergotineína, que aumenta nuestras defensas, nos protege contra infecciones, nos protege contra el cáncer. Y ¿saben qué? Comer hongos, que la dosis sería 3 champiñones por día o 3 portobelos por día, disminuye la mortalidad global por cualquier causa un 16%. Y si uno reemplaza una porción de carne por hongos, por ejemplo una hamburguesa de hongos, o por hongos los hongos parrilleros, va a disminuir la mortalidad un 35%. ¿Qué te estamos diciendo? ¿Que no comas más carne? No, que moderes el consumo, que en vez de comer carne, alguna vez lo reemplaces una vez por semana por hongos, por una hamburguesa de hongos, por hongos parrilleros, y de esa manera uno va a tener un beneficio en nuestra inmunidad, va a aumentar nuestras defensas, vamos a evitar infecciones y vamos a alejar la posibilidad de cáncer y disminuye la mortalidad un 35%. Por lo tanto, este es el alimento del día que les quería mencionar. No es muy común a veces que uno ingiera champiñones y es una muy buena opción para el reemplazo de la carne. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Realmente un programa para anotar y tener anotado todas las recomendaciones de vacunas, más que importante. Y bueno, como siempre digo, esta es información que nosotros les brindamos, que queremos compartir con ustedes y nos gustaría que ustedes puedan compartirlo con seres queridos, con amigos, parientes, conocidos, familiares y que les recomienden nuestro canal, que les recomienden que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros links, porque de esa manera van a poder recibir este tipo de información que estamos seguros que les va a ser de gran utilidad para tomar decisiones en su propia vida. Y además, quiero recordarles que tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestra página web, donde ustedes pueden hacer las preguntas que quieran y en el caso de la página web van a recibir respuestas por escrito, además, en nuestra newsletter. Y ahí también van a encontrar, como aquí también en nuestro canal, van a encontrar un sorteo que vamos a estar haciendo de un hervidor de acero quirúrgico, porque una de las cosas que tenemos en la medicina ortomolecular es que tratamos de evitar la intoxicación con metales pesados. Entonces, si podemos evitar que incorporar con elementos de cocina metales pesados, eso todo es súper bienvenido. En el próximo programa los quiero invitar, vamos a tener el primer jueves de marzo al doctor Eugenio Toto Viviani Rossi. Eugenio es especialista en medicina nutricional, en deporte, es una persona que sabe muchísimo y ha investigado mucho el tema de suplementación deportiva. Por lo tanto, si tienen preguntas sobre eso, ya vayan dejándola y en el mismo momento del programa le pueden consultar a Eugenio. Así que va a ser un verdadero placer poder charlar con él acerca de nutrición y suplementación deportiva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les deseo una semana hiper nutritiva.